Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que en este momento pueden también ustedes invitar a todas las personas para que nos sigan por Facebook Live, donde pueden ver el programa en directo y pueden enviarnos sus preguntas y nosotros tener nuestras respuestas y poder hacer de este programa algo más directo con todos ustedes. Hoy quiero que estén muy atentos porque vamos a hablar de algo muy importante que infortunadamente nuestros sistemas de salud le sacan el cuerpo a estos apoyos diagnósticos o los demoran mucho y estamos viendo complicaciones muy graves por no hacer una pequeña inversión en algo tan importante y con efectos secundarios ninguno, como son los medios diagnósticos a través de la ecografía. Y para eso he invitado a dos radiólogos, dos personas que además de ser médicos cirujanos se han especializado y no únicamente en ecografía, en muchas cosas que van más allá de los métodos diagnósticos, tomografía por emisión de positrones, en diagnósticos ecográficos de la mujer, cosas que son de avanzada, y quiero que en este programa estén muy atentos porque además para todo el equipo del Parque de la Salud es motivo de alegría contar con profesionales como ellos. Ellos nos van a estar apoyando en la parte de diagnóstico con el grupo de médicos que están en otras ciudades como Cali, como Tuluá, como Bogotá, en fin, tantas partes que estamos desplazándonos con todo el equipo médico para poder hacer acompañamiento de los pacientes, de estudio, de diagnóstico, y definitivamente para nosotros la ecografía es un método supremamente importante en este proceso de evaluación y de estudio del paciente. Están con nosotros la doctora María Mónica Ramírez Sánchez y el médico cirujano Juan Carlos Valencia Alzate. Ellos estarán con nosotros apoyándonos a todo el equipo de médicos del Parque de la Salud, y hoy vamos a hablar un poco de esa parte importante de los estudios diagnósticos. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Conexión Vital. Muchas gracias por la invitación. Hablemos un poco, cuando yo decía que no era invasivo, en fin, hablemos un poco de qué es la ecografía y por qué es tan importante tenerlo como método diagnóstico. Bueno, realmente la ecografía es una modalidad que ha crecido mucho en los últimos años, por múltiples cosas. Primero por el costo, efectividad, porque es barato, porque se puede llegar a los pacientes, a la área rural, porque se puede transportar el equipo. Y segundo, porque los costos han ido disminuyendo con el paso del tiempo, y eso hace que sea muy asequible a la gente. En realidad la ecografía es un método inocuo, diferente a lo que acontece con la radiografía del siglo pasado, que tiene radiaciones ionizantes y pueden generar efectos deleterios en la salud. La ecografía no. Muchas investigaciones que han llevado los equipos en el mundo han demostrado que la ecografía no produce efectos deleterios por ser una onda mecánica del sonido. Ahí tenemos casualmente los equipos, doctora Mónica. Hablemos un poco de este equipo y qué es lo que hace en la persona. Bueno, ese es un ejemplo de un equipo de ecografía. Sí, hay muchos tipos de ecógrafos actualmente pues en el mercado, ¿no es cierto? La ecografía como tal trabaja con ondas de ultrasonido, no trabaja con ondas de radiación. Entonces transforma esas ondas de ultrasonido, las va a transformar después como en un estímulo mecánico y después va a transformarlas en imagen, ¿sí? Como a grandes rasgos. A medida que va pasando la onda de sonido a través de los tejidos, ¿sí? Va pasando a diferentes velocidades y a medida que va chocando con esos tejidos, entonces genera, ¿sí? diferentes escalas de grises. Y así podemos diferenciar. Escalas, ¿no? Sí, esa sería como la velocidad a la que pasa el sonido por cada tejido, ¿sí? Y tenemos una base que es la de los tejidos blandos, ¿sí? Que es como la velocidad estándar, ¿sí? A la cual se distribuye el sonido, y entonces después eso nos da los grises que nosotros después son típicos de cada órgano. Por eso vemos allí que el aire es muy mal conductor del sonido. ¿El qué? El aire es mal conductor del sonido. Por eso vemos nosotros que realmente la ecografía para los estudios pulmonares y las vísceras que tengan aire no es muy bueno. El intestino grueso, estómago, sí, ¿por qué? Sí. Porque al ser una onda mecánica necesita un medio para transportarse. Entonces, como cuando éramos niños, hablar
hablar por ese teléfono con una cuerdita, con los vasitos. Sí, ustedes ven que cuando uno hablaba por esa cuerdita, sí, uno escuchaba. Y eso hace, porque uno escuchaba a la persona que se colocaba al otro lado, porque la cuerda es sólido y es más veloz, se viaja más rápidamente el sonido por lo sólido que por el aire. Entonces por eso podíamos escuchar a la persona que estaba lejos y no el ambiente, ¿sí? Y eso es como cuando uno tiene una piedra también en el agua, que se van ondas. Exacto, exactamente, sí, para que la gente nos entienda. Incluso uno puede escuchar aún más estando debajo del agua, tiene una percepción diferente a estando en el medio ambiente, ¿sí? En el medio ambiente. Y entonces, muchas personas dicen, si no es un método invasivo, si no es un método que tenga, entre comillas, secuelas para la persona, es un método ideal en el caso diagnóstico y estudio del embarazo. Claro, claro. Sí, por supuesto. En el estudio del embarazo, bueno, no hay como tal un límite, ¿no?, de ecografías a realizar en el embarazo. Obviamente está todo protocolizado de acuerdo a lo que es el crecimiento, pues, del feto y a las estructuras que ya están establecidas que uno debe de visualizar y valorar. Pero es inocuo para el feto, no tiene ninguna contraindicación y pues la idea sería, cierto, tener como un protocolo ya establecido a las diferentes edades gestacionales, que la paciente no falte a hacerse sus controles. Y entonces se habla de ecografías de segunda dimensión, de tercera dimensión, ya hasta de cuarta dimensión, otras que le entregan a uno el reporte, entonces uno ve el color de los vasos, entonces el rojito, el azul. Hablemos de cómo ha avanzado todo el tema de la ecografía y en qué consiste estas dimensiones. Sí, el campo de la ecografía se ha ampliado mucho. Antes se usaba básicamente para lo que era estudio de órganos sólidos abdominales, pero ahora ya la ecografía se usa pues en muchas cosas, digamos en lo que respecta a imágenes de la mujer, que es mi subespecialidad. En mama es muy importante. Se valoran desde lesiones benignas hasta las lesiones malignas, los procesos inflamatorios. En ecografía obstétrica hay estudios de alto nivel que permiten ayudar a predecir o a dar una probabilidad de que el bebé venga de pronto con síndrome de Down o con alguna alteración cromosómica. Tenemos también ahora ecografías en 4D del piso pelviano, donde vamos a valorar los prolapsos en las pacientes que han tenido de pronto partos vaginales, y entonces empieza a sentir como si tuvieran un bulto en la vagina o un bulto en la pelvis, ¿sí? Y todo eso se valora con esa ecografía y se hacen reconstrucciones muy bonitas. El estudio de los vasos pélvicos, las pacientes que sienten siempre, digamos, un cansancio pelviano, que terminan resultando con múltiples estudios y lo que tenían eran de pronto unas varices pelvianas que no habían sido diagnosticadas antes, ¿sí? Entonces, muchos usos, la ecografía tiene múltiples usos, bien usada, bien utilizada, es un medio diagnóstico muy importante. Hoy yo quiero hacer este programa para todos ustedes porque definitivamente lo que lo puede llevar a uno a un buen tratamiento es un buen diagnóstico. Cuando voy a dar conferencias, que la gente pregunta en las universidades y los médicos acerca de la mal llamada medicina alternativa, yo digo que el mejor médico, mal llamado alternativo, holístico, integrativo, como sea, debe ser el mejor ortodoxo. ¿Cómo yo puedo llegar a hacer un procedimiento terapéutico si no tengo unos buenos apoyos diagnósticos? En nuestro caso, por eso nuestros parques de salud siempre contamos con un equipo de especialistas ¿en qué? En ecografía, en ginecología y en otras especialidades, además de los laboratorios clínicos, porque muchos dirán, pero si yo ya tengo una ecografía, ¿para qué me voy a hacer un examen de sangre? Después de este corte de comerciales, quiero que estén muy atentos a esa pregunta que muchos tienen para que ustedes entiendan por qué se necesita un equipo interdisciplinario de profesionales y poder hacer un buen estudio y tratamiento en el paciente. Ya regresamos. Tengo preguntas en Facebook que nos hacen con mucha frecuencia en nuestra consulta. Hay pacientes que pasan a lo que nosotros llamamos el diagnóstico ecográfico preventivo. Y nosotros, por regla, en nuestros parques de la salud, con más de 22 médicos que tenemos
tratamos que los pacientes hagan una ecografía de cuello a testículo y la mujer genitales, senos, axila y demás. Entonces puede salir un reporte que dice tiroides, aumento de tamaño, se sugiere pruebas de funcionamiento. Entonces la persona sale y le entrega unos resultados de la ecografía y dice, doctor, pero mire lo que me salió. Entonces uno le dice al paciente, necesita el examen de laboratorio. Y dice, pero es que si ya me hicieron la ecografía, ¿para qué yo voy a necesitar eso? Y es bueno que ustedes entiendan esto, porque así como tenemos este equipo de médicos radiólogos, tenemos un laboratorio clínico. ¿Por qué uno complementa al otro? Sí, es muy importante tener en cuenta varias cosas, ¿no? Que hay sustancias en el cuerpo y hormonas que se pueden convertir en marcadores tumorales, ¿sí? Cuando hablamos del caso de la tiroides, ¿qué acontece con la tiroides? Usted le hace la ecografía, puede encontrar una serie de lesiones nodulares o inclusive la glándula estar aumentada de tamaño. Entonces existen varias posibilidades. Una, que por las características tenga que seguir controlándola, tenga que hacerse regularmente los exámenes de laboratorio y el control de las lesiones. Otra, que usted sepa finalmente, de acuerdo a las características de la lesión, hacer una punción y saber qué es lo que es, si es algo benigno o es algo maligno. Por ende, se han dado cuenta que las personas que han sufrido cáncer de tiroides, que han sufrido tratamientos, le siguen haciendo los exámenes de laboratorio. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué me siguen haciendo un examen de laboratorio si a mí ya me operaron de la tiroides? Y en muchos otros órganos. Claro, porque el aumentar una hormona después de haber hecho un tratamiento de tiroides, una tiroidectomía o un tratamiento quimioterapéutico de tiroides, el que aumente esas hormonas que encontramos en el laboratorio está demostrando que ese cáncer está recurriendo y puede que no esté ahí, puede que esté en otro órgano, puede que esté en el hígado, esté en el pulmón, esté en otra parte y no lo sepamos. Igual en órganos como la próstata, por ejemplo, si es una próstata agrandada y se correlaciona con el nivel hormonal elevado, pues igualmente entonces nos va a hacer sospechar más de una lesión maligna. Si tenemos un quiste en un ovario, si ese quiste en el ovario tiene signos de características que indiquen algo de malignidad y además se corrobore con la hormona, entonces ahí ya vamos a tener más indicios de que es un cáncer de ovario, entonces la intervención va a ser completamente diferente. Toca usted, doctor Juan Carlos Valencia, un tema muy importante que lo vamos a ampliar ahora, que es el de las biopsias dirigidas por ecografía. Pero ahorita hablando de la funcionalidad y de la ecografía, una de las especialidades que además de radiología ha hecho la doctora María Mónica Ramírez es la parte de la mujer. Y usted ha hecho una avanzada muy grande en examen de senos. Entonces muchas señoras dicen, no, es que me sale leche por los senos, no estoy en embarazo, nada que ver. Y ahí es donde ustedes dicen, entonces otra vez vuelvo al laboratorio, porque hay otros exámenes. Esto es muy importante que ustedes entiendan que no es únicamente la ecografía, que se necesitan las dos cosas. ¿Qué puede suceder en esos casos y qué exámenes necesitaría el laboratorio del paciente, la paciente? Claro, en ese caso lo primero que hay que descartar es que no haya ninguna lesión intraductal que esté produciendo la secreción por el pezón. Una vez que ya se descarte que no hay ninguna lesión adentro de la mama, entonces ahí ya vamos a pasar a los niveles hormonales, porque una paciente puede estar secretando leche por el pezón simplemente porque tiene la prolactina elevada y eso dándole una medicación se le va a ir esta sintomatología. Ahí está, doctora, casualmente las imágenes de ecografía de mama, sí. que en esto hay una especialidad, que es lo que ha hecho la doctora María Mónica. Ella, además de todo lo que hace de métodos diagnósticos, una especialidad es mujer. Y entonces usted tuvo que estudiar mucho más para hacer un buen diagnóstico de la patología de la mama. Claro. Lo que es la subespecialidad en imagen de la mujer comprende toda la patología mamaria, ginecológica, obstétrica y de piso pélvico, ¿sí? La mama pues es un tema grandísimo, ¿sí? Que uno piensa que la mama no es un órgano, sí es un órgano y tiene muchas y diferentes patologías. Es un examen sencillo, lo ideal sería que uno se hiciera a partir de los 40 años una mamografía anual, pero también es muy importante la ecografía porque la ecografía complementa a esa mamografía, ¿sí? Complementa a esa mamografía. Por ecografía, por ejemplo, podemos tener en la primera imagen que vemos arriba, podemos tener un tejido mamario normal, pero así como vemos tejido mamario normal podemos encontrar lesiones que son típicamente malignas como la segunda de la parte superior. Podemos evaluar también las pacientes que tienen implantes mamarios, mirar si tienen ruptura, si no tienen, si están bien puestos, si no lo tienen, si tienen inflamación asociada o no.
mirar quistes o patología que es benigna, o nódulos, ¿sí? E irlos controlando para saber si cambian o no de forma, ¿sí? Y tener un seguimiento bien completo de ellos, ¿sí? También la ecografía mamaria nos va a servir para guiar biopsias, ¿sí? Biopsias mamarias, y poder mirar si un nódulo definitivamente es benigno o no. Se tiene en cuenta para la clasificación. Perdón, sí. Por favor, concéntrese en esto que va a explicar la doctora, porque esto es muy importante. A muchas personas se les da este tipo de reporte y la gente quiere conocer. De pronto no tienen una explicación adecuada cuando lo buscan en la red, y aquí van a entender ustedes qué es lo que ellas nos escriben en ese estudio de mama. Sí. Lo que es el BIRADS, que me imagino que todas las mujeres que se han hecho alguna vez en su vida un estudio mamario ven esa sigla abajo del informe, en la última parte. El BIRADS es un sistema simplemente de clasificación que se hizo para unificar a nivel mundial, hablar todos en un mismo idioma, ¿sí? Entonces va de números del 0 al 6, donde cada número tiene un significado. Por ejemplo, si a una paciente le sale un BIRADS 0 en una mamografía o en una ecografía o en ambas, eso que indica que hay alguna imagen que necesita estudios complementarios, ¿sí? Entonces, si esa paciente se había hecho solo, por ejemplo, mamografía, ese 0 indica que va a necesitar o una ecografía o una resonancia o una compresión focalizada adicional. Si sale un BIRADS 1, por ejemplo, quiere decir que el estudio fue benigno, ¿sí? Fue completamente normal. El 2 es que encontramos algo, pero eso que encontramos es bueno, ¿sí? No le va a implicar ninguna patología y el control se debe hacer al año. Un 3 ya indica que es una patología que es probablemente benigna, pero requiere controles seguidos, ¿sí? Para comprobar su evolución. El 4 es una lesión que es sospechosa de malignidad, entonces ahí hay que hacer algún otro estudio, generalmente es una biopsia. El 5 es que ya es una muy mayor probabilidad de malignidad, casi que uno ve la imagen y sabe que el resultado va a ser maligno, pero igual hay que biopsiarlo. Y el 6 es ya un cáncer comprobado, sí, pero que la paciente se sigue haciendo estudios previo al tratamiento. Yo les quiero contar antes de comerciales una anécdota que nos pasó en el Día para tu Salud el sábado pasado. Para los que no saben, yo tengo un programa, un estilo médico, donde estamos todos reunidos y los sábados hacemos una consulta que dura 12 horas. Y a la gente se le hacen todo tipo de exámenes. Y fue una señora de acompañante, pero todo el día una señora pues ahí sentada. Entonces yo le dije, señora, usted va a estar aquí todo el día, déme la oportunidad de hacerle algo, le voy a regalar el spa. Vamos para la piscina, tengo un vestido de baño desechable, el barro, lo de hidroterapia y tal. ¿Cuánta plata tiene usted, señora? Entonces ella me dijo, yo tengo 200.000 pesos. Y yo le dije, con esos exámenes yo le puedo hacer un examen de tiroides y le puedo hacer todos los exámenes de ecografía. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Le encontramos un cáncer en el seno. No sentía nada, no tenía nada, fue de acompañante, y les aseguro que esos 200.000 pesos le van a salvar la vida a esa señora. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Las alergias tienen una causa. Con el kit activador del sistema inmunológico, las alergias son cosa del pasado. Gracias a la acción de la echinacea, activa de manera natural tus defensas. Y Úrtica combate las afecciones y alergias de diversos orígenes. Fortalezca sus defensas con el kit activador del sistema inmunológico de la línea homeopática de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Sacaridis es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado. Un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridis en tiendas naturistas.
Bueno, yo quiero agradecerle a tantas personas que nos están preguntando en este momento por Facebook y todos los agradecimientos que nos están enviando. De corazón, este es un programa pedagógico, este no es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo, ni de telemercadeo, ni nada. Le estamos contando, ellos están hablando en representación de todos los radiólogos en Colombia. Ustedes verán en Barranquilla, en Cúcuta, en Pasto, en sus ciudades, pero busquen estos profesionales médicos especializados en imágenes diagnósticas, porque sin yo ver al paciente, ¿qué va a saber qué tiene? Pues tengo una bolita aquí, espero el milagro que se desaparezca, o que se triplique. Entonces, entendamos esto como algo pedagógico. Quiero estar pues en sintonía con todas las personas que nos escriben. Voy a tratar de responder algunas preguntas y, por ejemplo, Diego Duque Zuluaga nos hace una pregunta referente a los cálculos biliares. También tenía otras preguntas acá referente a este tema que no las encuentro. Gente con problemas como Silvia Mejía Gómez, que pregunta sobre colesterol y triglicérido. En fin, tantas personas tenemos en este momento en vivo que nos están viendo en California, que ya voy a responder la pregunta de Oscar. Pero hablemos un poco de la ecografía de hígado y de vesícula ante tanta sintomatología. Me cae mal la comida, se me hincha el estómago cuando como, me toca soltar la correa porque ya no me cierra o el vestido. Tengo como agriera, como reflujo, gases, tantas cosas. Sí, para eso podrán vender muchos remedios, pero ¿para cuál enfermedad si no tienen un diagnóstico? Hablemos de esa ecografía, doctor Juan Carlos. Bueno, tocamos dos puntos importantes con respecto a la ecografía. El hígado, que es una estructura que se puede evaluar fácilmente con la ecografía, por las características de ser un órgano sólido, como les había explicado, nos va a dejar ver muchas cosas. Y la vía biliar, que el gol estándar para el manejo, para el diagnóstico de todas estas patologías, es la ecografía como primera instancia. Dos cosas importantes: encontrar esa enfermedad que se llama el hígado graso o la esteatosis hepática, que prácticamente es la epidemia de este nuevo siglo en cuanto al control de alimentos, y encontramos que muy particularmente en el mundo, el tipo de alimentación que estamos teniendo estos casos. Además, el consumo de alcohol aunado a todas estas características de comportamiento nos lleva a eso. Entonces, ¿nosotros qué podemos valorar en la ecografía hepática? Pues podemos ver fácilmente la anatomía y podemos determinar dónde podemos encontrar la lesión, sea una lesión localizada o sea una lesión difusa, como se ve en el hígado graso, que se ve el hígado más grande y más blanco de lo normal, para que la gente me pueda entender, porque si leen el informe quizás no lo entiendan. Hiperecogénico significa más blanco. Entonces, ¿qué implica eso? Que no podamos observar muy bien las estructuras. Ese hígado graso está muy relacionado obviamente con la dieta, con enfermedades propias, ¿sí? Como la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, ¿sí? Y eso nos lleva a que en un futuro, pasados 20, 30 años con ese hígado graso, podamos llegar a un estado cirrótico, a una fibrosis. ¿Sí? ¿Qué enfermedades podríamos nosotros diagnosticar con esto? Pues enfermedades difusas, el hígado graso, como les decía, la cirrosis, y enfermedades focales, nódulos, quistes, y la enfermedad metastásica. Eso le hace, porque es que el cáncer como que aterriza, muchos cánceres es en el hígado. Exactamente, sí, realmente, y es un factor pronóstico. Si usted tiene un cáncer en una estructura intraabdominal, la estadificación tiene que ver con el compromiso de otras vísceras, pero si hay compromiso en el hígado, ustedes saben que el hígado es un órgano que se puede crecer. Entonces, si usted tiene un compromiso en el hígado, en un solo lugar, hay cirujanos ahora que pueden quitar la mitad del hígado, ¿sí? Y dejar a la persona funcionando con el hígado restante, ¿sí? Y no va a tener ningún problema. Entonces, encontrar múltiples lesiones en un hígado que lleva a que termina siendo innecesaria una quimioterapia para un paciente, porque con múltiples lesiones en el hígado es difícil que pueda recuperarse. Entonces, el hígado es muy importante para que la gente tenga en cuenta eso, y la ecografía es un método diagnóstico importante en ese caso. Estas preguntas son frecuentes para nosotros los médicos. Laura Trejos, por ejemplo, pregunta: ¿qué le puedo dar a una señora de 70 años que no puede comer nada? No es que le puede dar, es que le pasa. Entonces ahí hay que estudiarla, hacerle una ecografía, por ejemplo, exámenes de laboratorio y demás. Luz Elena Corrales, le agradezco, dice que desde hace 15 años ve el programa.
Y hay una pregunta para la doctora María Mónica Ramírez de California, que nos escribe Oscar Miriam Alzate, y ella quiere volver a caer en embarazo después de una ligadura de trompas. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué papel juega usted como mujer que hace estudios diagnósticos de la mujer? Sí, bueno, después de una ligadura de trompas hay en este momento procedimientos ginecológicos de como recanalización de las mismas, ¿sí? Después de esos procedimientos de recanalización, lo que uno podría hacer en imágenes, ¿sí?, es mirar si quedaron realmente permeables haciendo una histerosalpingografía, ¿sí? Y también procedimientos ecográficos, ¿sí?, mirando que no haya ninguna dilatación ni ningún engrosamiento en la pared, ¿sí? Pero es posible, ¿sí?, es posible, existe un procedimiento que se hace, el procedimiento como tal lo hace el especialista en ginecología, pero nosotros podemos controlar que haya quedado bien hecho. Otra pregunta para usted, doctora María Mónica Ramírez. Diana Marcela Betancourt. Doctor, tengo prótesis en los senos. ¿Qué me aconseja hacerme? ¿Una ecografía o una mamografía? El mejor examen de esos dos para controlar la prótesis como tal es la ecografía, porque la mamografía nos va a mostrar si la prótesis está rota hacia afuera, ¿sí?, hacia el parénquima mamario o hacia la axila. Pero la ecografía nos va a mostrar si la prótesis tiene una ruptura que nosotros llamamos intracapsular, que es adentro, ¿sí? Cuando uno le colocan una prótesis, el cuerpo desarrolla una cápsula alrededor, ¿sí?, que es la cápsula de uno mismo, del organismo. Y adentro queda la prótesis, la capa interna de la prótesis. Entonces, cuando una prótesis se rompe adentro es porque está rota dentro de la cápsula que formó el organismo. Y eso no lo alcanza a ver la mamografía, ¿sí? Y también vemos, digamos, la ruptura ya extracapsular, que es la ruptura hacia afuera de la cápsula que forma el organismo, donde vamos a ver ya implantes de silicona dentro del parénquima mamario y muchas veces en la axila. Muchos de ustedes tendrán inquietudes y querrán tener esta posibilidad diagnóstica. Además, nosotros hemos tratado de hacer un convenio para que la gente pueda tener a un precio muy económico este tipo de exámenes, porque mucha gente pensará que son exámenes muy costosos y realmente no, y dejan de hacérselos por temor a eso. Y en nuestros parques de la salud, ustedes pueden tener más informes para que puedan tener este tipo de apoyo diagnóstico, pero no se pierdan la oportunidad que así como cuiden el carro, cuiden el cuerpo y tengan por lo menos una posibilidad de un diagnóstico. Vamos a este corte de comerciales. Sin lugar a duda, muchas de las preocupaciones que tienen los pacientes es qué está pasando con su vesícula biliar. Hablamos mucho de los cálculos y es bueno que tengan este dato. El 80% de los cálculos de la vesícula son de colesterol. En cambio, el 80% de los cálculos de los riñones son de oxalatos de calcio. Y es muy importante que sepan algo. Estamos así de personas con cálculos. Y pueden sentir agriera y creen que es una gastritis y empiezan a tomar omeprazol automedicado sin saber los efectos secundarios tan graves que tienen. O tienen muchas otras sintomatologías, entonces le cae mal la comida, es que tengo parásitos y empieza el desfile de purgantes. Y resulta que se van a gastar mucha más plata en medicamentos automedicados o recomendados por todo el mundo, porque en medicina todo el mundo pone y quita, eso es increíble. O complican o cambian el curso de la enfermedad. Por eso es tan peligroso el tema de la automedicación. Hablemos un poco de, así como esas estadísticas tan alarmantes que tenemos de hígado graso, ¿qué están encontrando ustedes en la vesícula? Sí, bueno, la vesícula, el estudio ecográfico de la vesícula, pues es uno de los gold estándar en la ecografía, ¿no? Para poder tomar conductas definitivas. No siempre cuando se tienen cálculos en la vesícula, cálculo es quirúrgico, no. Realmente es quirúrgico cuando esos cálculos producen obstrucción o producen inflamación de la vesícula, que eso ya se genera una indicación de sacarlo. Entonces, por eso es importante el control, porque con la ecografía sí vamos a poder observar, valorar la vesícula y los conductos de drenaje de la vesícula, el conducto biliar, que podemos observar allí en la imagen.
El problema de los cálculos no son los cálculos grandes, sino realmente son los cálculos pequeños, porque es como si usted tuviera en su casa un desagüe. Si usted tiene una pelota de fútbol, posiblemente no se vaya a ir por el rotico que tiene en la cocina, pero si tiene un balín o una bola chiquita, se va por esa tubería y la tapa. Es lo que yo quiero que entiendan. Los cálculos grandes no son sine qua non quirúrgicos, pero los pequeños son los peligrosos porque se van por la vía biliar, pueden dirigirse al páncreas y producir una enfermedad pancreática gravísima, una pancreatitis. Entonces el control ecográfico subsecuente, regular, para mirar cómo se están comportando esos cálculos es importante. Y realmente es un tema de urgencias, porque mucho de lo que decía el doctor es verdad. Las personas hacen múltiples tratamientos y realmente lo que pueden tener es una disfunción en la vesícula biliar, porque hay pruebas funcionales de la vesícula biliar, que no se comporte muy bien la vesícula biliar cuando uno consume grasas y le está produciendo un cuadro de dolor abdominal, dispepsia. Entonces, muy importante este tema. Me pregunta Fer Velasco, doctora María Mónica Ramírez. Dice, saludos desde Quinchía. Buenas noches, tengo 17 años. Resulta que últimamente mi periodo menstrual es demasiado irregular. Llego hasta 3 meses sin que me llegue el periodo. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Por qué yo hago esta pregunta? Porque yo, con toda seguridad, esta paciente está esperando que le manden algo para que se le cuadre la menstruación. Pero habría que devolverle la pregunta a ella. ¿Y qué exámenes le han hecho? Y ahí voy a un tema, tiene 17 años, porque usted va seguramente a hablar de la ecografía, y entonces la mamá dirá, es que ella nunca ha tenido relaciones sexuales, y usted quiere saber qué está pasando con esos ovarios y con ese útero. Exactamente. Bueno, buenas noches. En cuanto al estudio de las alteraciones del ciclo menstrual, tenemos las ecografías ginecológicas, ¿sí? Para hacerlas hay 2 tipos. Está la transabdominal, que es viéndola por arriba, por la pelvis, y está la transvaginal, ¿sí? La transabdominal se hace a las pacientes que definitivamente les molesta mucho el otro método, ¿sí? Digamos, no han iniciado todavía una vida sexual activa, pero digamos que tiene una menor resolución que la transvaginal, ¿sí? Que permite una visualización directa de los órganos ginecológicos. En el caso de la pregunta de la persona que nos está acudiendo a nosotros en este momento, digamos que en ese caso ella se podría hacer una ecografía según el caso transvaginal o transabdominal para mirar y descartar alteraciones como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Que es un síndrome muy común en las pacientes que tienen la edad de la persona que nos está consultando y que lleva a mucho desorden menstrual. Eso también se asocia a acné, a obesidad, a alteración en resistencias a la insulina, por ejemplo, ¿sí? Entonces ella podría hacerse este estudio y dependiendo de los signos ecográficos que nosotros encontremos, ahí se mira si hay necesidad de complementar con un estudio hormonal y terminar de cerrar el diagnóstico, ¿sí? Hay muchas otras, digamos, signos que nos pueden ayudar a ver qué es lo que está pasando. Hay, digamos, en este caso, pólipos endometriales, otras alteraciones ováricas, uterinas, que pueden estar, son muchas causas que nos pueden estar hablando de una alteración del ciclo menstrual. Bueno. Esto ya es del piso pélvico, Bueno, eso ya es... Bueno, ya vamos a esperar con esta imagen porque hay más preguntas. Yo voy a tratar de sacar el mayor número que pueda. Hay una señora que se llama Maraya Dolores Alzate Caro. Y mire, yo por qué quiero leer esta pregunta. Ella dice, me gustaría saber cuánto vale una consulta con usted, doctor Rojas, y qué precio tiene. Y entonces la respuesta a esta señora no es cuánto vale una consulta, sino cuánto debería valer una consulta. Porque una consulta sí tiene un precio, pero ¿qué tipo de consulta? Si la hago solo o si la hago con ecografía, con examen de laboratorio, con el paquete ginecológico. Miren lo que acaba de decir la doctora María Mónica. Es que la ecografía transvaginal me muestra cómo está el útero y los ovarios. ¿Una citología y una colposcopia muestra eso? No. Tenemos cantidad de mujeres que nos llegan con citologías y a los 6 meses tienen un cáncer, pues si no le miraron los ovarios, si no le hicieron una ecografía para ver cómo estaba el útero. En nuestro caso, en nuestros parques de la salud, nunca hacemos
un examen ginecológico, sino es citología, colposcopia, ecografía transvaginal, un examen diagnóstico completo y que lo vea acompañado con el equipo de diagnóstico una ginecóloga o un ginecólogo. Eso, a eso debería llegar uno. Entonces, cuando a mí me dicen cuánto es una consulta, fue lo que yo dije, los sábados voy a hacer una consulta que dura 12 horas y lo ven 15 profesionales. ¿Que es que vale 1.400.000? Sí, pero pues no pueden comprar un televisor o una lavadora, pero que lo vean 15 médicos, que le hagan más de 10 métodos diagnósticos y que en un solo día tenga todo y medicamentos y la bolsa de los enemas para la limpieza de colon y el libro y tantas cosas. ¿No se justifica una inversión? ¿O espero 6 o 8 meses a que me autoricen una ecografía? La enfermedad es muy bruta, la enfermedad no sabe que le van a dar 8 meses de espera, ya sigue. Y cuando llega el examen, ya ha hecho lo que explicaba ahora el doctor Juan Carlos. El cáncer se riega y ya lo que debería estar en un sitio ya está en otras partes. Evitemos eso. Así como le invertimos a tantas cosas, ¿no creen que el cuerpo se merece eso? Yo a veces no entiendo cómo es que uno se enferma y se va para la droguería, para la tienda naturista, para donde el amigo, o abro el nochero de mi abuelita. ¿Qué pasticas fue que usted tomó para la infección urinaria? Perdóneme, pero eso es querer uno muy poco el cuerpo humano. Lo triste que vemos nosotros en la práctica médica es que cuando llega el paciente bien enfermo, le dice a uno, doctor, la casa, el carro, la finca, lo que sea, pero sálveme la vida. Pero no devolvió la película, que no le había invertido a su cuerpo en prevención. Y a eso es lo que queremos con este modelo de salud. Ya regresamos. Yo voy a tratar de resumir todo lo que tratamos de hacer con estos métodos diagnósticos en nuestros parques de la salud. Es una ecografía de cuello a testículos en el hombre, entonces es tiroides, cuello, en la mujer mama y axilas, toda la parte de abdomen donde está hígado, vesícula, vaso, páncreas, riñones, y en el hombre entonces próstata, en la mujer los ovarios, el útero, un diagnóstico ecográfico preventivo. Eso se hace. E inclusive tratamos de que todas las personas se hagan esto. Les voy a contar otra anécdota. En días pasados llegó una señora con un problema de una infección urinaria y un dolor lumbar. Entonces otro médico, otra parte, lo mandó a nuestro parque de la salud que le hicimos una ecografía renal. Y yo le dije, señora, una ecografía renal puede costar 90.000 pesos. Hágasela entera. Le puede salir más económica y hágase todo el diagnóstico ecográfico. No, doctor, pues que el problema mío es de los riñones, ¿yo para qué? ¿Qué tal? Uno rogando pues que se estudie. Señora, es por su bien, uno no sabe. Total, después de tanto insistirle, se hizo el diagnóstico ecográfico preventivo, cáncer de tiroides. No sentía nada. Afortunadamente muchos de estos casos los estamos encontrando a tiempo. Hay preguntas y nos están refiriendo el tema de las articulaciones. Doctor Juan Carlos, una de las subespecialidades que usted tiene en la radiología es el sistema osteoarticular. Esto ya es avanzada de la ecografía. ¿En qué casos yo puedo utilizar la ecografía para mirar mis articulaciones? Bueno, mi especialidad es radiología corporal. Entonces quiero que la gente entienda. Hay unos métodos de avanzada como la resonancia magnética nuclear, pero que no tienen mucho que envidiarle a la ecografía. La ecografía osteoarticular, o sea, de las articulaciones del hombro, de la rodilla, de los tendones, ha evolucionado mucho en los últimos 15 años. Tanto así que se han hecho comparaciones de la ecografía con la resonancia, que es la otra modalidad que yo manejo, y se han visto que los resultados son muy semejantes en cuanto a las lesiones en hombro, manguito rotador, que es tan común ese dolor que va entrando la gente y no puede dormir, ¿sí ve? Por ese dolor. Entonces ahí podemos ver en esta imagen la fidelidad, ¿sí? de un tendón como el subescapular, en un corte sagital y en un coronal. ¿Qué se puede ver allí? Se puede ver la ruptura, que está inflamado, y el por qué el paciente por la noche no puede dormir por el dolor en el hombro. En los traumas de rodilla, que se rompió un ligamento colateral, que se rompió un tendón, en las señoras que lavan mucho y manipulan mucho, los quistes que le dan en la muñeca, esas lesiones en muñeca, sin necesidad de otras modalidades. Sin embargo,
Obviamente se puede complementar, si no se observan ciertas cosas, se complementa con una resonancia, pero es excelente la modalidad de la ecografía osteoarticular para hacer el diagnóstico primario de todas estas patologías. Ok. Doña Graciela Grijalva, yo quiero agradecerle por la sintonía. Ella está preocupada porque ahora no nos está viendo en DirecTV. En DirecTV se están cuadrando los horarios. Estamos próximos a regresar al horario de 7 de la noche a 3 de la mañana, pero mientras tanto, quienes no tengan DirecTV en Telecafé lo pueden ver en Telepacífico, en DirecTV a mediodía, 12 del día y a las 11:30 de la noche. Y también estos programas los pueden ver en Facebook y quedan grabados en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Otro de los temas, doctora María Mónica Ramírez, tiene que ver con la pediatría infantil, porque a eso vamos. Muchas personas dicen, como ya estoy enfermo, pues me voy a hacer los exámenes. Pues no esperen estar enfermos para hacerse un examen. Háganlo preventivo. El carro sí lo llevan a una revisión estando bueno. ¿Por qué no vamos a una consulta preventiva? Y resulta que los niños también se enferman. Entonces a un niño también se le pueden hacer ecografías dentro de esa consulta. Sí, claro, teniendo en cuenta que es un método inocuo, que es un método que no le va a producir ninguna radiación ni nada, ningún efecto nocivo, ¿cierto?, a este niño. También no se acostumbra generalmente a hacer, digamos, un control, o que porque el niño no siente nada no se le hace ningún control. Se puede hacer también un control a un niño y también valorarle desde tiroides, desde su abdomen, todos sus órganos sólidos, a ver cómo está, ¿sí? Bueno, en este caso, por ejemplo, donde tenemos esta imagen, nos muestra una ecografía transfontanelar. Transfontanelar significa donde vemos el cerebro, ¿sí? El cerebro que se va a ver más que nada en los bebés, ¿sí? Porque los bebés tienen las fontanelas, que es cuando los huesitos de la cabeza todavía no se han unido, entonces por esos huequitos, ¿sí?, nosotros nos metemos y podemos ver una gran cantidad de estructuras. Los bebés que son prematuros y que están, por ejemplo, en madre canguro, a ellos se les hace controles para ver que el desarrollo cerebral se esté dando adecuadamente, que los giros del cerebro se estén formando bien y que no haya ninguna hemorragia, que es muy común en los pacientes que que son prematuros. En los niños, por ejemplo, que nacen, digamos, también por cesárea, o que vienen sentaditos y nacen después por parto normal, esos niños tienen más riesgo de desarrollar displasia de cadera, entonces ahí se hace la ecografía de cadera. Perdón, y cuando están en embarazo, ¿usted también hace todo ese proceso de estudio de embarazo para mirar cómo está el desarrollo del bebé? Claro, el embarazo sí, por supuesto, se hacen ecografías como tal de detalle fetal, ¿cierto?, que miran todos los órganos que vienen formándose en el bebé para ver si están bien o no. ¿Y esa es la que nos da en 3D o 4D, esa es la que uno puede utilizar en diferentes dimensiones? Sí, la ecografía 3D y 4D, ¿sí?, es una ecografía que se hace principalmente entre la semana 26 y la semana 30, ¿sí? Más que nada. Esa ecografía, ¿por qué se hace en esas semanas? Porque el bebé tiene todavía espacio. Nosotros necesitamos que el bebé tenga todavía gran cantidad de líquido amniótico, ¿sí?, que nos permita formar la imagen. Cuando una mamá va después de la semana 32, 33, ¿sí?, ya el niño, digamos, que se va acomodando y entonces ya no nos permite, porque la carita está muy pegada, digamos, al útero, entonces ya no nos permite tener una imagen adecuada. Entonces dicen, no, salió muy fea la ecografía 3D, 4D. No, simplemente es que no estaba en la edad gestacional adecuada. Doctora María... Ventana acústica, lo que necesitaba el líquido. Ok, doctora María Mónica Ramírez Sánchez. Sí. Yo quiero agradecerle a usted y al doctor Juan Carlos Valencia Alzate y por hacer parte también de nuestro Parque de la Salud. Nosotros queremos entrar en un proceso de prevención y educación. El doctor se quedó con el dedo levantado que iba a seguir hablando, pero infortunadamente el tiempo corre. Estaremos haciendo más programas sobre este tema y cualquier inquietud, ahí aparecen teléfonos en pantalla o en nuestros parques de la salud pueden tener esa opción de hacer una consulta integral. A todos ustedes, muchas gracias. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali.
Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.